Hola a todos, este es el tercer y último vídeo sobre las armas más famosas del salvaje oeste. Recordemos los dos vídeos anteriores, los revólveres del oeste y las escopetas. Si no los habéis visto aún, pondré el link en la descripción. Y ahora empecemos con los rifles más usados del salvaje oeste. Los rifles de avancarga fueron los rifles más utilizados del oeste, hasta la década de 1860, que llegaron los primeros rifles de repetición. Tenían varias ventajas, eran de un gran calibre y podían hacer mucho más daño que cualquier otro rifle de repetición. Pero tenían muchos inconvenientes, el principal era que se tardaba mucho en recargar. En manos de un soldado experto podían disparar unas 3 o 4 veces por minuto, aproximadamente. También eran muy largas y les hacía poco manejables, y a la vez hacía que pesaran demasiado. Y se notaba si tenías que caminar con ella en la mano o al hombro durante kilómetros por los parajes del salvaje oeste. Y además, a ciertas distancias no eran muy precisas. Varios fueron los intentos encaminados a diseñar un fusil de repetición, pero fue en definitiva el fusil Spencer, creado por Christopher Spencer y ampliamente difundido en 1861 con el apoyo del presidente Abraham Lincoln, el que resolvió los principales problemas de este nuevo tipo de armas, al introducir el cartucho metálico. Fue el primer rifle de repetición, junto al rifle Henry, que veremos más adelante. El Spencer era un rifle de palanca. Cada vez que disparabas tenías que accionar la palanca y amartillar el rifle. Tenía un cargador de 7 balas, del calibre 56, un calibre bastante decente para la época. Además, podías disparar unas 20 balas por minuto, muy superior a los rifles de avancarga. A pesar de ser un rifle muy fiable, tenía algún inconveniente. Se recargaba por la culata y era más lento de disparar y recargar que los otros rifles de repetición Winchester. Así que tan solo estuvo en producción 5 años, desde 1860 a 1865, y se fabricaron casi 200.000 rifles Spencer. El Winchester modelo 1886 fue uno de los mejores rifles que desarrolló la fábrica Winchester. Diseñado por el gran John Mosher Browning, tenía un cierre mucho más robusto y resistente que los rifles anteriores fabricados por esta misma marca. Era un rifle de calibre muy grande y estaba disponible en una gran variedad de calibres, aunque el más común fue el 45-70. Este rifle estaba diseñado para la caza mayor, como búfalos o alces, dado su gran calibre, aunque había pistoleros que lo usaban para cazar otro tipo de presas. Tenía varias ventajas: su gran calibre, la acción de palanca permitía disparar rápido, era bastante preciso y se podía recargar con rapidez. Pero también tenía desventajas. Por culpa de su gran calibre, era un rifle muy pesado, le cabían pocas balas, tenía mucho retroceso y al tener un gran tamaño era difícil de manejar. El Remington Rolling Block era un fusil de retrocarga, producido desde mediados de la década de 1860 hasta inicios del siglo XX. Su cerrojo era extremadamente robusto, pudiendo resistir con facilidad la creciente presión producida por las nuevas pólvoras sin humo, que empezaron a usarse a finales de la década de 1880. Era un rifle de un solo tiro, y de gran calibre, 45-70, el mismo que hemos visto en el rifle Winchester anterior, aunque también estaba en una gran variedad de calibres. Junto al rifle Sharps, que veremos más adelante, fue uno de los dos rifles más utilizados por los cazadores de bisontes, que diezmaron las manadas en las décadas de 1870 y 1880. El Springfield modelo 1873 fue el primer fusil de cartucho metálico estándar adoptado por el ejército de los Estados Unidos. Este arma fue ampliamente utilizada en las batallas contra los indígenas norteamericanos. Era del calibre 45-70, igual que algunos de los rifles que ya hemos visto, y tan solo le cabía una bala, así que era un rifle monotiro. En las manos de un soldado experto se podía disparar este rifle unas 15 veces por minuto. Era una buena cadencia de tiro teniendo en cuenta que era un rifle monotiro, y de gran calibre. Winchester volvió a sus orígenes, con el modelo 1892, el cual, al igual que sus primeros fusiles de palanca, estaba calibrado para cartuchos de revólver más cortos y que producían menor presión. Sin embargo, el Winchester modelo 1892 incorpora una acción Browning, basada en la del modelo 1886, mucho más resistente que la de los primeros fusiles derivados del Henry. Es el rifle más famoso de Hollywood, en casi todas las películas western ha salido. Era el preferido de John Wayne. El cine nos ha hecho creer que es el rifle más usado del oeste, pero la realidad no era esta. Una de las mejores armas diseñadas por John Browning, aunque fue un total éxito de ventas, salió en 1892, cuando el salvaje oeste estaba totalmente en decadencia. Aunque es una de las armas más usadas del mundo, llegó un poco tarde al lejano oeste. El fusil Henry fue el primer rifle de repetición que tuvo un gran éxito. Era un rifle excepcional, rápido y fiable.
Para un soldado de la Guerra de Secesión, el poseer un rifle Henry era motivo de orgullo. Aunque nunca fue adoptado oficialmente por el ejército de la Unión, varios soldados compraron fusiles Henry, con sus propios medios. Los fusiles Henry podían disparar 28 balas por minuto, si eran correctamente empleados, por lo cual los soldados que ahorraban su paga para comprar uno creían que podría ayudarlos a sobrevivir. Para los asombrados soldados confederados armados con fusiles de bancarga que se enfrentaron a este letal 16 tiros, solamente era ese maldito fusil Yankee que los cargaban los domingos que disparaba durante toda la semana. Las tropas confederadas emplearon en forma limitada muy pocos fusiles Henry capturados. Tenía varias ventajas, como que era un rifle muy rápido de disparar, tenía una muy buena capacidad de munición y era cómodo y fácil de usar, pero también tenía varias desventajas. Era lento de recargar, al tener el almacén de munición al lado de la boca del cañón, no tenía guardamanos, así que cuando disparabas unas cuantas veces el cañón se calentaba mucho y quemaba las manos, y además no era un calibre demasiado potente. El famoso Sharps 1874, uno de mis rifles preferidos. El calibre más común de este rifle era el 45-70, calibre que ya hemos visto en rifles anteriormente, aunque este fue el rifle más famoso en este calibre. Se fabricó en infinidad de calibres, mucho más potentes que el anteriormente mencionado. Este fusil tuvo mucho éxito, sobre todo entre los cazadores de búfalos, pero también tenía alguna desventaja. Era un rifle monotiro, era muy pesado y dado su gran calibre tenía bastante retroceso. Tenía muchas ventajas, una increíble precisión y alcances excelentes. Era rápido de recargar y era de gran calibre. El Winchester modelo 1866, mi rifle preferido. Era una mejora del rifle Henry, se cargaba por el cajón de mecanismos directamente, así que era más rápido y fácil de recargar. Tenía un guardamanos y eso hacía que tuviera mejor manejo y que no te quemaras las manos. Gracias a su característico color dorado, las tribus indias lo bautizaron como Yellow Boy, el chico amarillo. Tenía una capacidad de 15 cartuchos y una cadencia de 29 disparos por minuto. Era un rifle muy rápido y cómodo de disparar, y usaba el mismo calibre que su antecesor, el 44 Henry. Este rifle tuvo un gran éxito en el lejano oeste, y fue el segundo rifle que conquistó el salvaje oeste. El más conocido, y sin lugar a dudas, el más famoso de todos los rifles Winchester, fue el modelo 1873. Fue producido en tales cantidades que se volvió un elemento habitual del lejano oeste de los Estados Unidos, llegando a ser apodado el arma que conquistó el oeste, debido a su arraigo y versatilidad. La munición utilizada por el Winchester modelo 1873 respondía al calibre 44-40, un tipo de munición que se caracteriza por su contundencia y su facilidad para la recarga, y más potente que la 44 Henry. Además, la ventaja de este calibre era que también era utilizado por el Colt pacificador. Era más potente y rápido que disparar que el modelo 1866 y el Henry. Gracias a eso no hubo competidor para este gran rifle que conquistó las llanuras del salvaje y lejano oeste. Bueno, y aquí acaban los 10 rifles más famosos del salvaje oeste. Espero que os haya gustado, y si queréis saber más sobre armas, suscribiros a mi canal.